Entonces, esa fue la primera gran lección que yo tuve. Y yo diría el enamoramiento final. El río está lleno de historia, historia de los indígenas que están en las mitologías, pero también historia de la conquista del espacio amazónico, de los diferentes espacios amazónicos, porque son 9 espacios amazónicos. De ellos hay grandes espacios como el espacio brasileño, pero hay también el ecuatoriano. Todas tienen su historia. Y en las historias están enredadas otras historias. O sea, la Amazonía es como un libro de la selva. You are special, little brother. Donde hay cada capítulo, cada grupo de páginas en un capítulo. Y ahí tú puedes durar horas y horas. Bueno, un capítulo de ese río de esa Amazona ha inspirado a Vargas Llosa varios libros, entre ellos Pantaleón y las visitadoras, por ejemplo, que es como, es un lugar, es un cuartel que está en medio de la selva donde un tipo prueba a las prostitutas antes de meterla, porque para evitar la violencia de los soldados con las mujeres amazónicas. ¿Podría quitarse el vestido, por favor? Eso quiere decir que le gusta. Y que eso crea conflictos con el Amazonas. Bueno, eso también sucedió en la época de los caucheros. Que ha inspirado varios cortometrajes, largometrajes, pero también películas importantísimas como Fiscarraldo. En el río Nanay, que es afluente del Amazonas y muy cerca, está encallado un barco que era una réplica o el barco que utilizó Herzog en la película. Entonces ahí todo es ambientado, uno se siente que estuviera en ese barco y tú vas viendo películas de Fitzcarraldo, o sea, tomas de Fitzcarraldo, la historia de Klinsky, que es un demonio. Klinsky es un demonio, y las historias de Klinsky, por ejemplo, que a mí me asombraban, porque Klinsky es uno de los más grandes actores viscerales, que se meten en el personaje, se sienten parte del personaje y se comportan tan violentamente como el personaje. Bueno, él fastidiaba tanto a los indígenas y peleaba tanto con Herzog que uno de los indígenas, el capitán de los indígenas, le dijo: ¿usted quiere que eliminemos a ese señor? ¿Qué significa eliminar? Que lo quitemos, pues le demos de baja. No, por favor. Lo iban a matar ellos por propia iniciativa, porque ya no aguantaban ese alemán grosero, impertinente, porque era un alemán raro. Él se debía solamente a su papel. O sea, él se creyó, así como él en otra película, el Aguirre, La cólera de Dios, él se creyó que era Aguirre. Y Aguirre es uno de los personajes más mitológicos que ustedes pueden imaginar, de la Amazonía también. El que coma un grano más de maíz o beba una gota más de agua será encerrado en prisión durante 150 años. Aguirre murió en la isla de Margarita, pero Aguirre, la fama de él comenzó precisamente, él era lugarteniente de Francisco de Orellana. Llegó un momento en que se insubordinó y desconoció al rey y se declaró en contra del rey y comenzó a asaltar pueblos y a matar gente. Ahí comienza la fama de ese señor. Es el tirano Aguirre. El tirano Aguirre. Cuando yo, Aguirre, quiero que los pájaros caigan muertos de los árboles, los pájaros caen muertos de los árboles. Yo soy la cólera de Dios. Que nosotros lo tenemos como un personaje venezolano. Desde que yo soy niño, para mí el tirano Aguirre era un personaje. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que llega un momento en que el mundo tuyo, el mundo mío, el mundo de Rafael Cartay venezolano comenzó a abrirse. Y por ejemplo,
la avenida a Ecuador, a Perú, a Colombia, me enseñó a mí otra América Latina, me enseñó a ser más sudamericano, me enseñó que yo tengo una identidad que no es la identidad venezolana toda sola, sino que tengo una identidad sudamericana. Estoy hermanado con América del Sur por una razón muy simple, porque toda América del Sur está atravesada por dos grandes accidentes geográficos, que es lo que le dan su característica antropológica, sociológica, política, económica más importante. Una es la cordillera de los Andes, que tiene varias formas de explayarse en esa enorme geografía sudamericana, porque en algunos lugares como en Colombia, por ejemplo, tiene tres grandes ramificaciones, tres cordilleras. En Ecuador una sola, pero tiene una característica muy especial, es que en la parte del norte están a alturas muy fuertes y es ancho, y en la medida que va pasando hacia el sur se va angostando la cordillera y va bajando las alturas. O sea que es bien interesante la manera como se conduce, o sea que tenemos dos grandes historias ahí. Yo no me atrevo a meterme con la historia sudamericana de la cordillera, sino que tampoco me atreví a meterme con la historia cordillerana, historia amazónica, si no fuera por ese primer episodio que relaté del ignorante, del profesor universitario, que fue y se consiguió con indígenas extraños que nunca había visto, que eran venezolanos como yo. Nunca había visto tanta cantidad de peces, nunca había visto tanto monte, nunca había hablado con misioneros, no había visto y sentía lástima por los indígenas, no conocía la historia extraordinaria de los indígenas, sino lo que veía eran indígenas tirados en el piso, es lo que se llama la asimilación cultural del indígena amazónico, tirado en el piso y borracho, pidiendo plata. ¿Entiendes? Yo no. Y me llevaron entonces a la Amazonía, adentro de la Amazonía, y entonces vi una segunda Amazonía. La segunda Amazonía es una Amazonía ya del indígena, con grandes viviendas, como malocas, grandes viviendas, pero también me conseguí con una Amazonía muy penetrada, hasta el punto de que yo una noche me puse a hablar con los muchachos de la Amazonía, indígenas, y por ejemplo se sabían el nombre de casi todos los grandes jugadores de fútbol europeos. Por ejemplo, yo le pregunté por el equipo alemán y me lo dijeron todo, y yo tuve que confesar mi ignorancia. O sea, son personas que por la noche están todo el tiempo viendo televisión, son muy penetrados, pero ahí no pueden entrar sino por avioneta o por barco, ¿entiendes? Y la tercera Amazonía es una Amazonía mucho más allá, la Amazonía que a mí me da miedo, la Amazonía que tú vas y hay un viento lleno de zancudo que te enceguece, eso se llama la once-cercosis, que te vuelve ciego por la cantidad de insectos que se te meten en los ojos y te enceguecen durante varias horas y te asustan. La indígena de zonas indígenas donde tú no sabes cómo se comportan los indígenas. Entonces, esa fue la primera imagen que yo tuve, que fue una imagen de miedo, de lástima y de pobreza inmensa. Yo no sabía lo que era la dignidad indígena. Cuando yo me voy a Perú, entendí la historia de la Amazonía, que es una historia de dignidad. Y no es solamente una historia de dignidad, sino una historia de interrelacionamiento con la naturaleza, que tiene por detrás un saber ancestral que es demasiado profundo para el mundo occidental. Ahí se inscriben cosas como, por ejemplo, el curare. O se inscriben, por ejemplo, el curare desde el punto de... nosotros lo decimos en un... Perdona, antes de que entres en el curare, ¿entraste a esa tercera Amazonía? Entré a la tercera Amazonía. Es la Amazonía que a mí me daba miedo, pero que entré sin saber que estaba entrando, como si tú entraras a una casa donde tú no sabes qué es lo que va a estar por dentro. Entonces, el día que yo entré a esa Amazonía me sentí, durante varios días entré en shock. ¿Por qué? Porque yo decía, yo no voy a ser capaz, yo no sé tanto de la Amazonía. ¿Dormiste? ¿Ah? ¿Dormiste? ¿Pernoctaste? No, pero claro, yo viví 9 meses en la Amazonía. Llegar a Iquitos significó para mí una revelación.